Continuando con el tema de gestión de procesos, recordando que en el video anterior tocamos que un proceso podía tener mínimo 3 estados: listo, ready, en ejecución, running, y bloqueado, blocked, ¿cierto? Pues también es importante entender que alguien debe encargarse de planificar esos procesos, y en este caso es el sistema operativo, y en este caso gracias a que existe algo que se llama PCB, Process Control Block, ¿sí? Bloque de control de procesos. Ese señor PCB es el encargado de hacer esa administración de esos procesos. Cuando se hacen los llamados a los procesos, el PCB los recibe, y los recibe para administrarlos, y es el que define unos datos importantes que necesitamos conocer de esos procesos y que él va almacenando. ¿Como cuáles? ¿Cuál es el estado del proceso? ¿Sí? Cada registro o cada llamado a un proceso en ejecución va a tener estos datos. Algunos de estos datos, aunque son más, pero estos son los más importantes. Estado del proceso, si está nuevo, listo, en ejecución o bloqueado. ¿Por qué aparece digamos, el estado de nuevo? Pues recuerden que al finalizar el video yo les decía que como mínimo deben aparecer esos 3 estados: listo, en ejecución y bloqueado. Pero en los sistemas operativos modernos, según Stalin, por allá en el 2008, consideró que pues obviamente deberíamos tener en cuenta algunos otros estados, y les mencionaba que ya se incorpora o se agrega el estado de nuevo, que también se agrega un estado de intercambiado y esperando, y que también se agrega un estado de intercambiado y bloqueado, ¿sí? El intercambiado y esperando también se denomina como suspendido y esperando. Obviamente es un proceso que fue sacado de la memoria principal y almacenado en memoria secundaria, normalmente en disco rígido o en disco duro, ¿sí? El intercambiado y bloqueado es un proceso que también se le conoce como suspendido y bloqueado. Es un proceso que estaba bloqueado, que también puede pasar a residir en el área de intercambio o en esa área de swap. Cuando veamos gestión de memoria, recordemos ese término de swap para poder explicarlo en temas de gestión de memoria, ¿sí? Pero no me quiero alargar, digamos, con esos estados, porque para mí lo más importante, de cierta manera, es que puedan comprender los 3 estados mínimos y hasta ese cuarto estado que aparece, que es nuevo, ¿sí? Nuevo y finalizado. También en ese listado de registros que se almacena sobre un proceso también está el contador del programa, que es la dirección siguiente, instrucción a ejecutar. O sea, obviamente, en dónde, en qué parte de la memoria se va a ejecutar ese proceso. Los registros de la CPU, contenidos al final de la última ejecución: contador de programa, puntero a pila, registros de datos, etcétera. Aquí aparecen todos esos temitas que veíamos en estructura de datos y que veíamos en la arquitectura del computador para hacer todo este tema de los apuntadores o de los punteros como tal, ¿sí? La información planificación CPU, obviamente si tiene prioridad, si hay apuntadores a las colas o si hay algún algoritmo usado dentro de los permitidos para poder planificar ese proceso. También tenemos información contable y de identificación, obviamente el número del proceso. En el video pasado veíamos en el administrador de tareas que cada proceso tiene un identificador, un ID. También hay un número de proceso, tiempo real y de CPU utilizado. El PCB también va mirando ese tema. Información del estado de los dispositivos de entrada y salida, si hay solicitudes de entrada y salida pendientes, o lista de archivos abiertos, etcétera, entre otros. Cada vez que se ejecute o se haga el llamado de un proceso, el PCB va a solicitar estos datos y los va a empezar a almacenar como si fuera la tablita. No sé si han utilizado esos programitas que nos dicen cuánta memoria, cuánto disco, cómo se está administrando esos recursos. Bueno, el PCB hace algo muy parecido con cada uno de los procesos. Con cada uno de los procesos que vaya atendiendo, va armando esta tablita o este registro, y esta tablita la va guardando y la va almacenando para saber en la historia de ese proceso cómo le fue y qué ejecutó y en qué terminó, ¿sí? Imagínense por lo menos en un hospital la historia clínica, ¿sí? Entonces, en el estado en el que esté el enfermo, obviamente la dirección siguiente de lo que se va a ejecutar
obviamente los registros de la CPU, ¿sí? Lo pueden asociar por lo menos con los diferentes medicamentos que se hayan suministrado al enfermo dentro del hospital, la información de planificación, esos comentarios que el médico da acerca de los tratamientos o el tratamiento que esté utilizando. Es algo muy muy parecido, para que puedan entender un poco mejor qué es lo que hace la PCB. El bloque de control de procesos, pues obviamente se ejecuta o se utiliza para ejecutar procesos concurrentes. Hay dos conceptos muy importantes que son el multiprocesamiento y la multiprogramación, ¿sí? En alguna de las clases que tuvimos en la clase anterior virtual, tocábamos un tema de paralelismo, ¿sí? Y obviamente tiene que ver mucho con esa posibilidad de poder ejecutar procesos a la vez, teniendo en cuenta qué tantos procesadores tenga yo. Y pues es tanto así que la teoría nos dice que un proceso o muchos procesos van a poder ser ejecutados tantos procesadores tengamos, tantos núcleos como tal tengamos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta en la imagen, se puede observar, en medio está el sistema operativo, luego viene interrupción o llamada al sistema, y luego aparece el proceso P0 y el proceso P1. El proceso P0 entra en ejecución y el proceso P1 está inactivo, ¿sí? En este caso hay multiprocesamiento, no hay multiprogramación, ¿sí? Que eran los procesadores más viejitos o los sistemas que se basaban en el procesamiento de un único procesador, y obviamente en ellos sí no se podía ejecutar varias cosas a la vez, no se podían hacer varias tareas a la vez. Entonces el procesador no tenía nada que hacer, simplemente jugar con los procesos y hacernos creer, digo yo hacernos creer porque así lo hace, es un paralelismo simulado, por decirlo así, hacernos creer que se están ejecutando las tareas al mismo tiempo, pero no. En realidad, en el PCB o en la ejecución real de los procesos, siempre está uno activo y el otro inactivo, inactivo y el otro activo, y así se van turnando los recursos para poder ejecutarse lo más equitativamente posible, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, mientras el proceso P0 está en ejecución, se guarda el estado en PCB0, vuelve a cargar el estado en PCB1, obviamente inactiva el proceso P0 para poder activar la ejecución del proceso P1, ¿sí? Se guarda el estado en PCB, en el bloque de control de procesos del proceso 1, vuelve a cargar el estado de PCB0 y se van turnando para poder hacer la ejecución eficiente, como les estoy diciendo, de estos procesos, ¿sí? Esto que tenemos acá, amigos, es multiprocesamiento en teoría, ¿no? Un paralelismo simulado por el sistema operativo, pero que no ejecuta tareas al mismo tiempo. Ojo, eso es muy importante entenderlo. No ejecuta tareas al mismo tiempo. Luego aparece el concepto de hilos o thread, que este concepto cambia muchas cosas porque dice que varios procesos pueden cooperar para resolver una misma tarea. Quiere decir que tendremos la ejecución concurrente de procesos comunicados por memoria. Los hilos lo voy a dejar como un tema que vamos a tocar en una clase especial. Solo vamos a tocar el tema de hilos porque de ahí necesito que se desprendan algunos temas muy importantes, que son todo el tema de multiprogramación o de paralelismo, ¿sí? Concepto de planificación. Si hay dos procesos listos para ejecución, ¿cuál se ejecutará primero? ¿Ustedes qué harían? Pregúntense eso. Si hay dos personas en un banco listas para ser atendidas, ¿cuál se ejecuta? ¿A cuál atendemos primero? Si ustedes son un cajero, ¿cuál atenderían primero? ¿Sí? 5 segundos, piensen más o menos la situación. Está el banco y hay dos personas y ustedes entran y se sientan como cajeros y ustedes dicen, bueno, ¿a quién atiendo? A la muchacha más bonita, y si es mujer, pues al tipo más elegante y más apuesto, ¿no? No, mentiras, esa no sería la solución a esta situación, ¿cierto? El planificador o scheduler
es el que decide cómo hacerlo. Para eso el planificador utiliza unos algoritmos de planificación que vamos a empezar a tocar de manera detallada cada uno de ellos, ¿sí? Al menos vamos a ver unos 5 o 6 algoritmos de planificación, los más utilizados por los sistemas operativos tanto antiguos como modernos. Y nos muestra un ejemplo de lo mismo que se les mostraba en la diapositiva pasada: planificación de procesos, P0 y P1 listos. Hay dos procesos listos para poder ser atendidos y para poderle generar recursos de procesamiento, y poder atender la ejecución de estos procesos. Pero miren, es sencillo, ¿sí? El proceso 0 recibe ráfaga de CPU, inicia, ¿cierto? Luego se inactiva por un proceso de entrada y salida, por una interrupción de entrada y salida. Luego recibe otra ráfaga de CPU y así se va ejecutando, obviamente, a medida que se vaya necesitando como tal. Eso pasaría en teoría si los procesos fueran una sola tarea que se realice en el procesador. Una sola tarea que se realice en el procesador, ¿sí? Cosa distinta. Bueno, primero que todo, para que no se vayan a confundir, hay que entender dos cosas. Una es que existe la multiprogramación y obviamente anteriormente se hacía planificación sin multiprogramación y ahora, gracias a los sistemas operativos modernos, se hace planificación con multiprogramación. ¿Qué quiere decir esto? Para resumir y para que aterricen el concepto de la mejor forma que puedan entenderlo, es sencillamente decir que anteriormente no podíamos alojar dos o más procesos dentro de un mismo procesador. No se podían alojar dos o más procesos para que fueran ejecutados. No necesariamente al mismo tiempo, porque podemos tener un procesador de un núcleo que obviamente va a tener que distribuirse esa ejecución de los procesos. Pero cuando ya tenemos varios procesadores, cuando ya tenemos varios núcleos o varios cerebritos con los cuales ejecutar las tareas, pues obviamente para el sistema operativo va a ser muy fácil poder ejecutar muchas cosas a la vez. Imagínense que no tuviéramos un cerebro, sino que tuviéramos 4 cerebros. ¿Qué pasaría? Mientras una mano se mueve, pues yo podría hacer otras tareas diferentes, ¿sí? Podría aprovechar al 100% toda la capacidad de mi cuerpo para poder ejecutar tareas simplemente sin pensar. Dicen que nosotros los hombres no podemos hacer 2 cosas al mismo tiempo. Entonces, sencillamente somos planificación sin multiprogramación. Solo podemos alojar un proceso a la vez en nuestro cerebro. Cuando ya aparece la multiprogramación, cuando ya aparece esa característica especial de poder alojar varios procesos al mismo tiempo para ser ejecutados, pues ya aparece lo que tenemos acá. ¿Sí? Ya aparece lo que tenemos acá. Sencillamente 2 procesos, digamos en el mismo PCB, ejecutándose al mismo tiempo, pero compartiéndose. En este caso la figura muestra cómo se comparten las ráfagas de CPU. Mientras uno está activo, el otro se inactiva, ¿sí? Y mientras el otro se inactiva, digamos el control o los recursos del PCB son compartidos por el siguiente proceso para poder hacer la ejecución, ¿sí? Miren entonces que el proceso 0 entra, inicia su recorrido, su ciclo de vida, pero el proceso 1 todavía no ha llegado. El proceso 1 llega cuando ya el proceso 0 tiene una ráfaga de ejecución ya de tiempo dentro de la ejecución. El proceso 0 entra en inactivo y pasa a darle prioridad al proceso 1, ¿sí? Que también se ejecuta una ráfaga de tiempo. Luego el proceso 1 se pone inactivo y le da todos los recursos de procesamiento al proceso 0 para que se ejecute. Y así se van turnando, pero dentro del mismo PCB, dentro del mismo procesador. Eso no se podía hacer antes cuando no existía la multiprogramación. Hasta que no terminara un proceso de hacerse y finalizara y saliera del PCB, yo no podía arrancar otro, que es como se muestra en la gráfica de arriba. Miren que el proceso 0 se inicia y a pesar de que él está inactivo en esta parte, miren, a pesar de que él está inactivo acá, en este sector de la gráfica, el proceso 1 sigue ¿qué? Sigue en espera. Cuando ya termina el proceso 0 de ejecutarse y sale del PCB, es donde el planificador dice: ahora sí, el proceso P1 le toca a usted, y empieza a ejecutarse el proceso P1.
Si hubiera un proceso P2 en cola esperando para recibir, ráfagas de CPU y poder ser, digamos, ejecutado, pues entraría a la espera de que el proceso 1 termine, y cuando el proceso 1 termine, pues ahí sí podría darle paso al proceso 2 para la ejecución. Esa característica funciona gracias a que hoy en día tenemos sistemas operativos modernos, procesadores mucho más capaces de poder hacer estas tareas, y existe la multiprogramación como tal, ¿sí? Un paralelismo real, Anteriormente en los sistemas operativos viejitos, vuelvo y les digo, era un paralelismo simulado. Nosotros pensábamos que se ejecutaban varias cosas a la vez, pero no es así. Si se dan cuenta, en los procesadores de un solo núcleo, pues uno puede estar ejecutando dos tareas, pero ellas no se ejecutan al mismo tiempo, ¿sí? Siempre se van compartiendo, digamos, las ráfagas o el recurso de CPU para poderse ejecutar. Con eso, yo creo que podemos entender de cierta manera cómo funciona el concepto de planificación a nivel de gestión de procesos.